Buenos días, iglesia. Buenos días a todos. Dios les bendiga grandemente. ¿Cómo está la iglesia hoy? En victoria. Amén, amén. Esa es la actitud. Amén. Que el Señor bendiga sus vidas grandemente y que la paz del Señor gobierne en cada uno de nuestros corazones. Amén. Hoy vamos a ser más directos. El tema que voy a compartir con ustedes le he titulado Viviendo en Unidad. Amén. Gloria a Dios. El tema de hoy es Viviendo en Unidad. Gloria a Dios. Así que preste sus oídos, esté atento a la enseñanza de hoy porque sé que Dios va a bendecir su vida. Amén. Viviendo en unidad. ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de unidad? Fuerza. Fuerza. Fuerza, fuerza y fuerza. Empatía. Muy bien, sí. Fuerza, empatía. Muy bien. Bueno, vamos a ir desarrollando el mensaje, pero sí, las afirmaciones son muy buenas. Fuerza y armonía. Empatía. Amén. Gloria a Dios. Como es de costumbre, quiero empezar como introducción con un versículo, el cual vamos a buscar todos los que tienen sus Biblias. Salmo 133, versículo 1. Después de leer este versículo, vamos a orar y vamos a dedicar este tiempo a la presencia del Señor. Amén. Dice Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por la oportunidad que nos permites de poder reunirnos, Señor, juntos en armonía, Señor, para adorarte, glorificar tu nombre, Señor, y pasar un tiempo agradable junto con nuestros hermanos, Señor. Como dice tu palabra, que cuando entremos por esas puertas, entremos con acción de gracia, que vengamos en un mismo pensar y en un mismo sentir, Señor. Así como tú también, Señor, oraste por la unidad de tus discípulos, también oraste, Señor, por todos aquellos que iban a venir, Señor, a la fe. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pues la palabra unidad, amados, viene de la palabra hebrea yahad, que significa la acción de estar de acuerdo y en armonía. O en el griego, enotes, el cual significa la acción de tener los mismos pensamientos, sentimientos y propósitos. Ese es el significado tanto en el hebreo como también en el griego. Amén. Lo vuelvo a repetir. La palabra unidad viene de la palabra hebrea yahad, que significa la acción de estar de acuerdo y en armonía. O en el griego, enotes, el cual significa la acción de tener los mismos pensamientos, sentimientos y propósitos. Amén. Ese es el significado. Muy bien. La Biblia nos enseña que Dios ama la unidad, que la unidad es la fuerza. Amén. ¿Han escuchado el lema del pueblo? El pueblo unido jamás será vencido. Pues es una realidad. El pueblo unido jamás será vencido. Y cuando hablamos del pueblo, es del pueblo de Dios. El pueblo de Dios jamás será vencido cuando está en unidad. Pero para poder hablar de la armonía entre nosotros como hermanos, primeramente tenemos que hablar de esa unidad o de esa armonía con Cristo. Amén. Para eso quiero llevarlos al libro del Evangelio de Juan, capítulo 17. Lo vamos a leer desde el versículo 1. Y dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo
te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifica tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me distes. Tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amén. Así como nosotros somos uno. Aquí vemos a Jesús que está orando antes de llegar la hora en que él tenía que ser entregado y crucificado. Pero antes, él empieza a orar y él ora por ¿quiénes? Por sus discípulos, aquellos a los que él escogió y con los cuales trabajó casi todo su ministerio desde el momento que los llamó. Y cuando ya llegaba la hora, él ora al Padre pidiéndole que así como él es uno con el Padre, que así sus discípulos sean uno con él. Amén. Y esto es muy importante y significativo para nosotros. Como hablaba al principio, lo que significa la unidad en hebreo, que es estar de acuerdo y en armonía, ¿verdad? De acuerdo y en armonía. Y en el griego significa la acción de tener los mismos pensamientos, sentimientos y propósito. Pues muy bien, Jesús con el Padre están en la misma sintonía, el mismo pensamiento, el mismo propósito. Amén. El mismo pensamiento y el mismo propósito. Están en armonía. Amén. Están en armonía. Entonces, Jesús cuando ora pidiéndole al Padre, Padre, a los que me has dado, a los que me diste, yo oro para que ellos sean uno conmigo, así como tú eres uno conmigo, así como nosotros somos uno. Amén. Entonces es importante para nosotros entender que la unidad solamente la vamos a poder lograr si tenemos el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo nos capacita. El Espíritu Santo nos revela lo que es bueno para andar en armonía con Dios. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Amén. A toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Gracias. Muy bien. Entonces, ¿quién es la verdad? ¿Alguien me puede decir quién es la verdad? Jesús. Amén. Él es el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces Él es la verdad. Amén. Y el Espíritu, ¿qué es lo que hace? Nos guía a toda verdad, es decir, a Jesús, para que seamos uno con Él. Amén. Así es lo que el Señor nos dice, que seamos uno con Él. Entonces, cuando estamos en el mismo sentir, en el mismo pensar y en el mismo propósito con Jesús, es decir, estamos alineados a su voluntad, estamos siendo uno con Él. Amén. Y entonces es aquí donde se cumple lo que Él oró en el huerto del Getsemaní. No solamente oro por estos, es decir, por los discípulos que Él escogió y llamó en ese momento, sino que oro por todos aquellos que también creerán. Amén. ¿No es maravilloso esto, amados? Que Jesús no solamente oró por lo presente, por los discípulos que estaban presentes, sino por los que se iban a añadir en el futuro. Y eso somos nosotros, usted y yo. Amén. Entonces, Él quiere que nosotros tengamos armonía con Él, que seamos uno con Él. Amén. Y esto solamente se logra, como he dicho anteriormente, a través del Espíritu Santo. Cuando usted es guiado por el Espíritu Santo lo capacita.
El Espíritu Santo hace que usted desborde de amor. Amén. Porque le muestre el amor que viene del Padre. Amén. Le muestre el amor que viene del Padre. También el Espíritu Santo produce en usted, hablando del fruto del Espíritu, produce en usted un rasgo distintivo. Bueno, entre todos los 9 que existen. La paciencia. Amén. La paciencia y el amor. Estos son pilares de la iglesia y de cada uno de nosotros. Ahora vamos a trasladar esta unidad como iglesia, como cuerpo. Amén. Entonces, hablábamos al principio lo que significa la unidad, y es la acción de estar de acuerdo y en armonía, ¿verdad? Según el hebreo. Y en griego es la acción de tener los mismos pensamientos, sentimientos y propósitos. Por ejemplo, cuando usted viene, todos estamos congregados ahora aquí. Dios nos llama a que estemos en un mismo sentir, en un mismo pensar y en un mismo sentir. Que todos estemos en la misma fe. Que cuando, por ejemplo, están las alabanzas, todos estemos en ese mismo sentir, ¿verdad? Que cuando esté el compartimiento de la palabra de Dios, todos también estemos atentos, en un mismo pensar. Amén. Pensando lo mismo. Pensando lo mismo. Amén. Entonces, es importante para nosotros entender que la unidad solamente se puede lograr, se puede construir a través de una relación con el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, pídalo al Señor. Así como el Señor dice, si usted tiene falta de sabiduría, pídala al Señor y el Señor se la dará en abundancia y sin reproche. Lo mismo sucede. Si no está el Espíritu Santo en usted, yo le hago la invitación a que ore al Señor y le pida que venga el Espíritu Santo a su vida. Amén. Que venga a su vida. Entonces, lo contrario a lo que Jesús dijo, yo oro para que ellos sean uno conmigo, así como yo soy uno contigo. Entonces, el Señor está diciendo, si no sois uno conmigo, no podemos buscar, no podemos estar en armonía, en un mismo pensar y en un mismo sentir. ¿Cómo podemos lograr la unidad como cuerpo, como iglesia? ¿Cómo podemos mantener la unidad? ¿O cómo podemos llegar a estar unidos los unos con los otros? En primer lugar, amados, la unidad se logra cuando somos pacientes, cuando tenemos paciencia. La Biblia dice que nos soportemos los unos a los otros. ¿Por qué nos dice eso? Porque somos seres humanos, ¿verdad? Y en algún momento va a suceder que un hermano va a meter la pata, va a decir algo que no tenía que decir, o simplemente es una persona que se llenó de ira y está muy enojada. Entonces Dios nos llama a que nos soportemos los unos con los otros. Pregunto, ¿esto es fácil? No es fácil de soportar, ¿verdad? No es fácil de soportar. Pero el Señor nos dice que es posible que nos soportemos los unos con los otros. No nos vamos a poder soportar los unos a los otros si no está el Espíritu Santo de por medio, que es el que nos capacita y que nos hace cultivar la paciencia. Amén. Si no está el Espíritu Santo, entonces no puede haber paciencia. Cuando el otro grita, tú también vas a gritar. Pero Dios nos ha llamado a tener armonía. ¿Qué cosas entonces hace que nosotros tengamos armonía? El no meternos en chismes, en disensiones, en divisiones. El Señor nos ha llamado a estar perfectos en unidad. Y eso solamente se va a lograr cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Estamos en un mismo pensar y en un mismo sentir. Eso es lo que equivale a estar en el Espíritu. Amén. Estar en un mismo pensar y en un mismo sentir. Ahora,
También la unidad se puede construir a través de la exhortación y la amonestación. Por eso he dicho, tenemos que soportarnos los unos a los otros. No solamente se trata también de paciencia, sino también de corregir y de aconsejar, de corregirnos y de aconsejarnos los unos con los otros, ¿verdad? Solamente de esta forma vamos a poder lograr tener armonía. Pues Efesios capítulo 4, versículo 4 dice, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Y ese es el Espíritu de Dios que nos hace estar en armonía con Él. Amén. Nos hace estar en armonía con Él. Entonces, cuando estamos unidos en Cristo, estamos en el mismo pensar y en el mismo sentir, ¿qué sucede? Salmo 133, 1. Es bueno y es delicioso habitar juntos en armonía. Es decir, que nos deleitamos, porque estamos en un mismo sentir y estamos en un mismo pensar. Amén. Ese es el objetivo, una sola fe. No es estar viendo si el otro está adorando mientras está la alabanza, sino alinearte tú también al mismo propósito. El propósito de la alabanza es que tú glorifiques al Señor y te llenes de su presencia. Pero cuando ves al lado, ya no estás en armonía. O lo mismo sucede en la prédica. Cuando tú te desvías, el otro está bien concentrado, pero tú estás pensando en otras cosas, no estás en armonía, no estás en el mismo pensar, no estás en el mismo sentir del Espíritu. Entonces no estás en armonía, ¿verdad? Entonces es importante entenderlo. Entonces, cuando tenemos unidad, entonces es ahí, amados, donde nos podemos deleitar. Y hoy se pudo ver eso. Amén. Hoy se pudo ver eso. Todos estábamos cantando, concentrados en alabanza, recibiendo la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. Una iglesia que está unida, una iglesia, amados, que esté en armonía con el Espíritu Santo, que está en armonía con la verdad que es Cristo Jesús, es una iglesia que no va a caer. Es una iglesia que no va a ser destruida. Es una iglesia que va a permanecer a través del tiempo. Es una iglesia que está firme. Es una iglesia, amados, que nada de lo que el enemigo haga la dañará. Amén. Porque está en unidad con Cristo. Y porque estamos en unidad los unos con los otros. La unidad, amados, se puede lograr cuando todos nosotros estamos en un mismo pensar y en un mismo sentir. Por ejemplo, no todos los hermanos tienen el mismo nivel de fe. Algunos están empezando en la fe. Algunos están empezando a caminar. Otros ya están maduros en la fe. Entonces tenemos que sobrellevar las cargas de los otros también. La unidad es eso, amados. La armonía es eso. Es ayudarnos los unos a los otros. Si tu hermano está en una situación delicada y tú lo sabes, si tu hermano está en una situación económica y tú lo sabes que está así, Dios nos manda a que ayudarnos los unos con los otros. De esta forma cultivamos la unidad y no solamente proveemos para aquella persona en lo económico, sino que estamos fortaleciéndola espiritualmente. ¿Por qué? Porque esa persona se está sintiendo arropada y abrazada por nosotros y puede ver que el amor de Cristo está en nosotros. Amén. Entonces, en otras palabras, estamos hablando del segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Dios nos ha dado su amor. Ese amor inexplicable. Ese amor inigualable. No es el amor que el ser humano produce. Es el amor que Dios produce en nosotros. Y ese amor nos hace cubrir también multitud de pecados. ¿Verdad? Multitud de pecados. Cuando no hay unidad, siempre va a haber un pensamiento altivo o arrogante.
Y cuando esa persona arrogante y altiva, orgullosa, ve a uno de sus hermanos caer, ¿qué cree usted que hará? ¿Usted cree que le dará su mano para que se levante? Es más, esa persona ha estado esperando ese tiempo de que su hermano caiga para bombardearlo. Eso no es unidad. Unidad es ver a tu hermano que cayó en pecado y en vez de juzgarlo, darle la mano y levantarlo y decirle, Cristo murió no solamente por un pecado que hayas cometido, sino por todos los pecados pasados, presentes y futuros. Ven a Él y serás restaurado. Amén. Eso es unidad, eso es armonía. Amén. Entonces, la unidad se construye de esta forma, no pensando solamente en nuestro propio beneficio, sino viendo por las necesidades de los demás. Cuando usted venga a la iglesia, amado, cuando usted venga a la iglesia, que sea uno de los primeros en ir a saludar al hermano. Amén. Y decirle, hermano, ¿cómo estás? Me alegra que estés aquí. Ya días no venías, pero me alegra que hayas venido. Hermanos, la unidad es eso. También cuando un hermano tiene semanas de no venir a la iglesia, en vez de preguntarse, ¿por qué no ha venido el hermano? Sino accionar, llamarlo, hermano, ¿cómo estás? Es de esta forma que se construye la unidad. Es viendo por los beneficios de los demás. Amén. Una iglesia unida jamás será destruida. Jamás será vencida. ¿Verdad? Pero el enemigo va a querer a toda costa destruir la armonía, la unidad que tenemos en Cristo. ¿Y cómo lo logra? Cuando usted no está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Él aprovecha para poner pensamientos en usted. Entonces, ¿cómo se destruye la unidad? A través del chisme, las calumnias, los falsos testimonios levantados contra su hermano. Es de esta forma como se destruye la unidad. Y el Señor dice que un reino dividido en sí mismo no puede prevalecer. Pero un reino que está unido prevalece hasta el final. Amén. Entonces tú eres un miembro del cuerpo. Todos los que están aquí, todos los que estamos aquí, somos miembros de un cuerpo, dirigidos por la cabeza. Y esa cabeza es Cristo Jesús. Entonces, cuando un miembro está herido, todo el cuerpo lo siente, ¿verdad? Todo el cuerpo lo siente. De esta forma se explica mejor la unidad, como un cuerpo. Todos nosotros, miembros de un solo cuerpo. Cuando tú veas a tu hermano herido, tienes que sentir lo que ese hermano está sintiendo. Cuando uno de tus hermanos está caído, está desanimado, él no espera que tú vengas y le digas, estás así por esto y por lo otro. No, él espera consuelo. Él espera que tú vengas con un espíritu de consolación, para que lo ayudes a levantarse y para que esta persona vuelva a la fe. Amén. Entonces, es la forma correcta que debemos de pensar. Entonces, la unidad, amados, es el deseo de Dios para nosotros como pueblo. Las Escrituras nos muestran que Dios desea, amados, que su pueblo vive en unidad. Y este deseo viene desde el principio de los tiempos. Cuando Dios creó a Adán en el huerto, él estaba solo, pero dijo, no es bueno que el hombre esté solo, sino que lo hizo dormir y de su costilla hizo a la mujer, para que no estuviera solo, sino que estuviera en unidad, ¿verdad? En armonía. Lo mismo sucede en el matrimonio también. Lo mismo sucede en el matrimonio. La Biblia dice que cuerda de 3 doblez no se rompe fácilmente. Es decir,
que cuando Cristo está ahí, en el matrimonio, ahí está la cuerda de 3 doblez. Si solamente es el matrimonio, cuerda de 2 doblez, es más débil, se rompe fácilmente. Pero cuando es de 3 doblez, es decir, Cristo es el centro, se refuerza, hay unidad, hay armonía, ¿verdad? Hay amor, hay comprensión, hay tolerancia, hay empatía. Los problemas se solucionan porque está el Espíritu de Dios y Él nos dice lo que tenemos que hacer. Pero cuando nosotros desobedecemos al Espíritu y nos dejamos guiar por nuestros propios impulsos, hablando en el matrimonio, entonces, ¿qué sucederá? Se va a romper la unidad y posiblemente uno vaya a dormir a la otra cama y el otro a la otra cama. Y si duermen juntos, de espalda. Pregunto, ¿eso es bueno para el matrimonio? Pregunto, ¿eso es bueno también para la iglesia? Que porque uno de tus hermanos habló mal de ti, ¿tú no le vas a volver a hablar? Si tú supiste que tu hermano, si has sabido que tu hermano, tu hermana ha dicho algo de ti que no te ha gustado y que no lo debía de haber dicho, ¿qué harás? No, tienes que ir a esa persona y solucionar ese problema. Pero también tienes que orar. Amén. Sí, orar primero y después accionar. Amén. Es que es así, la unidad es de esta forma como se construye. Amén. No vamos a hacer lo siguiente. Tú has hablado mal de mí, ya no quiero nada contigo. No me hables, no me escribas, no me saludes, porque no quiero nada de ti. Pregunto, ¿quién ganó ahí, Cristo o Satanás? Claramente, Satanás. Él cumplió su objetivo, dividió, y ahora que están divididos, son más débiles. La iglesia así es. Cuando la iglesia está dividida, no puede permanecer. Tarde o temprano dejará de existir. Seguiremos reuniéndonos. Sí, como lo hacían las 7 iglesias en el Apocalipsis. ¿Seguirán congregándose? Sí, pero no va a haber armonía. Porque va a haber odio y rencor. Y eso nos divide. Nos divide no solamente como iglesia, sino primeramente nos divide con Dios. Porque Él sabe todo. No hay nada oculto a sus ojos. Él lo puede ver todo. Ve cuando hay arrogancia, cuando hay odio y cuando hay amargura en nosotros. Y cuando oramos al Señor, no nos escucha. Hasta que resolvamos el problema. Amén. Hasta que resolvamos ese problema. Eso es la unidad. Entonces, en el segundo mandamiento encontramos que se nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero pregunto, ¿quién es tu prójimo? ¿El que está al lado? Sí. ¿Tus familiares? Sí. Pero yo podría decir, más que tus familiares y los que estamos aquí, tu enemigo. Ese es tu prójimo. ¿Por qué digo esto? Más que tus familiares y los hermanos que estamos aquí congregados son tus enemigos, es porque los que estamos aquí estamos en armonía. ¿Verdad? Pero con tu enemigo estás en armonía. Entonces a eso nos llama Jesús. Amar a nuestros enemigos. Por eso hablaba de que el amor de Dios es más grande que el amor del ser humano. Entonces tenemos que salir de esa idea, de ese concepto. Tenemos que sacar de nuestra mente esos conceptos de amor humano. Porque eso nos daña. Y ese amor humano, amados, es construido a través de emociones. Pero el amor de Dios va más allá de las emociones, va más allá de los sentimientos. Amén. El amor de Dios no solamente se basa en un sentimiento, sino en un compromiso, una responsabilidad que tú tienes
para con Dios y para con tu prójimo. Entonces va más allá de eso. Por eso cuando tu hermano falla contra ti, la Biblia nos dice que Dios nos ha dado su amor. Y ese amor que viene de Él cubre multitud de pecados, multitud de errores. Esto es lo que Jesús ha hecho con nosotros. Nosotros hacíamos todo lo posible por mantenernos alejados de Él, de estar divididos, de no saber nada de Él. Y Él dio su vida por nosotros. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. Todos nosotros éramos enemigos de Dios. Todos. Todos los que estamos aquí y los que están por venir en un futuro. Todos éramos enemigos de Dios. Y aún así, Él mostró su amor para con nosotros. El Padre dio a su Hijo y su Hijo aceptó hacer la voluntad del Padre, porque eran uno. Estaban en armonía, en un mismo pensar y en un mismo sentir y en un mismo propósito. Y Él bajó, dejó su trono para venir a morir por nosotros. ¿Para qué? Para reconciliarnos con el Padre y estar en unidad con Él. Amén. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. El amor es sacrificial. El amor se sacrifica por el otro. De esta forma tú guardas la unidad. Amén. Entonces, Dios nos está haciendo un llamado en este momento a mantener la unidad. Si los hermanos están en pleitos, tiene que reinar eso. Uno tiene que dar el paso y decir, hermano, te he fallado, perdóname. Perdóname, he entendido que esta no es la forma de estar unidos. Padre, perdóname porque esta no es la forma. Te he respondido mal y no tenía que hacerlo. He guardado rencor en mi corazón y no tengo que hacerlo. He albergado en mi corazón odio hacia ti. Madre, he albergado odio contra ti por lo que me has dicho. Pero me di cuenta que esto no es el rumbo, no es el propósito. Perdóname. Eso es lo que tenemos que hacer. Somos llamados a la unidad, no solo como iglesia. Somos llamados a la unidad en nuestras familias, a estar unidos. En cuanto dependa de nosotros, dice el Señor, tened paz para con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros. Hacerlo, hagámoslo. Amén. Entonces, hermanos, cuando tú amas a tu enemigo, pasas por alto todas sus ofensas. Y cuando eso sucede, fácilmente tú lo puedes ganar para Cristo. Puedes hacer que ese enemigo cambie de pensamiento hacia ti. Porque cuando tu enemigo habla mal de ti, él espera que tú hagas lo mismo, que respondas de la misma manera. Pero cuando tú lo haces con un espíritu amable, apacible, tú vienes y quiebras todos sus argumentos. Y él se pone a pensar, no era esto lo que yo esperaba. Y empieza a luchar contra él mismo. Y fácilmente Dios puede entrar en su vida. Entonces es así como mantenemos la unidad. Amén. Tienes que perdonar. Tienes que perdonar. No sé si hay alguien aquí que tiene algún problema familiar o con algún hermano en la iglesia. Dios te llama a que perdones. Si el otro no te perdona, tú tienes que ir. Por eso decía, cuando tu hermano habla mal contra ti, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir. Si él no da el paso, tienes que ir tú. Porque si sabes que esa persona ha hablado mal de ti y ha entrado en ti, eso, estás inquieto todo el tiempo. No tienes paz, ni para contigo mismo, ni para con Dios. Entonces empiezas a hacer las cosas mal. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si esa persona no da el primer paso, tienes que ir tú.
ya no es por la persona, sino por ti mismo y por Dios. Vas y le pides perdón. Mira, yo no he hecho nada de esto, pero te pido perdón. No sé si en algo te he fallado, te he ofendido, no me he dado cuenta. Te pido perdón. Te pido perdón. Entonces, somos llamados a la reconciliación, no a la división. Amén. Entonces, como iglesia debemos de entender eso. Amén. Y dice en la misma lectura que estábamos, en Juan capítulo 17, versículo 14 en adelante. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me he santificado a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Entonces, en un principio, Dios oró por los discípulos, por la unidad de ellos, porque sabía, por eso Jesús, en todo su ministerio aquí en la tierra, Él empleó más tiempo y más dedicación a los 12 que Él escogió que a las multitudes que Él sanó. ¿Por qué? Porque sobre ellos iban a ser la base sobre la cual Dios iba a construir su reino. Él iba a ir al Padre. Por eso oraba por ellos, por la unidad de ellos, para que se mantuvieran firmes, para que se mantuvieran en el mismo pensar y en el mismo sentir. Cuando Jesús ascendió al cielo, Dios derramó su espíritu sobre ellos. Ellos estaban confundidos en ese momento. Todo lo que Jesús les había enseñado, ellos no lo entendían del todo. Y claro, no lo podían entender porque no tenían el Espíritu Santo todavía morando en ellos. Estaba Jesús presente con ellos. Pero una vez que el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, ellos empezaron a recordar todas las enseñanzas que Jesús les enseñó. Y no solamente a recordar, sino a entender el significado de todas esas palabras de Jesús. Y cuando el Espíritu Santo vino, hermanos, Pedro predicó el primer mensaje. Como 3,000 personas se convirtieron. Empezaron la obra de Dios y se mantuvieron en unidad. Y cuando vieron los ancianos, los escribas y los fariseos, que estos 12 hombres estaban trastornando al mundo hebreo, se levantaron en contra de ellos, tratando de dividirlos y diciéndoles, porque como odiaban a Jesús, no pronunciaban el nombre de Jesús. Y les decían, no hablen más en nombre de ese hombre, o si no, los vamos a meter a la cárcel y los vamos a azotar. No hicieron caso porque estaban en unidad con Cristo. Amén. Estaban en unidad con Cristo a pesar de la persecución y a pesar de las acusaciones. Se mantuvieron firmes en unidad. La iglesia creció en unidad, vivió en unidad. Y el enemigo no pudo cumplir su propósito contra la iglesia porque la iglesia estaba firme ¿en quién? En Cristo. Lo mismo sucede con nosotros como iglesia. Si nos mantenemos firmes en las enseñanzas de Jesús, si nos mantenemos firmes a través del Espíritu Santo, entonces el enemigo no va a poder destruirnos. Aunque nos haga la guerra, no nos podrá destruir. Este jueves que estuvimos en el grupo de crecimiento hablaba acerca de Pablo y de Silas. Ellos fueron en una misión, llevando el evangelio. ¿Qué sucedió? Que Pablo oró por una mujer que estaba con un espíritu de brujería, de adivinación. El espíritu se salió de la mujer y esto no les gustó a los amos de esta mujer, porque al final esta mujer, a través de su brujería, de su hechicería, ganaba mucho dinero, generaba ganancias para sus amos.
Entonces, cuando Pablo oró y el Espíritu se fue de ella, todos ellos se enojaron y fueron ante los magistrados y los gobernadores. ¿Para qué? Para que metieran a la cárcel a Pablo y a Silas. Y así sucedió, pero antes de meterlos a la cárcel, los azotaron, los golpearon brutalmente y después los echaron a la cárcel. Y estando en la cárcel, ¿ustedes creen que ellos se dividieron? ¿Empezaron a quejarse contra Dios por lo que les había pasado, por la misión que Dios les había encomendado? No. Sucedió lo contrario. Lo normal para nosotros hubiese sido eso, quejarnos. Dios, por hacer tu obra, mira lo que me he ganado. Mira cómo está mi carne, toda ensangrentada. Pero ellos no hicieron eso. Estaban en completa armonía con Jesús. Y cuando estaban en la cárcel, ¿qué es lo que hicieron? Cantaron himnos y oraron al Señor. Y lo maravilloso es que hubo como un temblor en la tierra. Y las cadenas que tenían se rompieron. Y la puerta de la prisión se abrió. Se abrió. Estaban en armonía con Él. Amén. Estaban en armonía con Jesús. Y estaban en unidad los dos. En el mismo pensar, en el mismo sentir y en el mismo propósito. Se reían en la cárcel. En vez de lamentarse por el dolor de sus latigazos en sus espaldas, se reían, se regocijaban, se gozaban, tenían paz, tenían armonía entre ellos dos y en Cristo. Lo mismo sucede con la iglesia. Cuando nosotros estamos en un mismo pensar, bajo un mismo propósito, orando, ayunando, entonces las cadenas se van a romper. Esas divisiones se van a ir. Y empezará a reinar la unidad en cada uno de nosotros. Las divisiones están en nuestra mente. Dios renueva nuestra mente, quita esos malos pensamientos. La división está en nuestro corazón cuando albergamos odio, rencor, envidia y todas esas cosas. Pero cuando buscamos la unidad, Dios quita todo eso de nosotros y en cambio nos llena de su amor, de su paz, nos llena de paciencia y podemos amarnos unos a otros. Y es ahí donde cumplimos el segundo mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pregunto, ¿tú te amas a ti mismo? Levante la mano el que se ama a sí mismo. Pues así como usted se ama a sí mismo, debe de amar a su prójimo. Amén. ¿Cuántos se consienten a sí mismo? ¿Usted se consiente? ¿Sí? ¿Usted se da abrazos usted mismo? Pues lo mismo tiene que hacer con su prójimo. Amén. ¿Usted se alegra cuando está solo? Cuando entra en la presencia de Dios, ¿usted llora en la presencia de Dios? Pues es lo mismo que tenemos que hacer cuando estamos aquí juntos. Amén. Alegrarnos, gozarnos, llorar en la presencia de Dios. Venir, hermanos, con la expectativa de que realmente vamos a recibir del Señor y que nos vamos a ir llenos de este lugar con su presencia. Amén. Entonces, cuando el Espíritu de Dios es derramado en nosotros, ya no estamos hablando de bautismo porque ya hemos sido bautizados con el Espíritu, pero a veces contristamos el Espíritu. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces se puede ver en el trato a los demás. Amén. Pero cuando también el Espíritu Santo no está reinando en ti, sino que estás dejando que la carne te domine, también es notorio. ¿Por qué lo digo? Cuando el Espíritu Santo está en ti, es decir, cuando eres guiado, mejor dicho, por el Espíritu Santo de Dios, tú entras por esa puerta alegre. La misma palabra nos dice, entren por sus atrios, es decir, por las puertas, con acción de gracia. Amén. Con acción de gracia. Entonces, cuando tú entras por esa puerta es notorio. Si no ha empezado todavía la reunión, tú vienes
dejas tus pertenencias ahí donde te sentarás y empiezas a saludar a tus hermanos con una sonrisa de par en par. Cuando no estás siendo guiado por el Espíritu Santo, te sientas, no sonríes y te pones serio. Es notorio, hermanos. Es notorio. Amén. Pero Dios nos está llamando ahora a tener alegría, a tener paz, a tener gozo. Amén. Porque a veces las personas cuando vienen aquí de esta forma, quizás porque tienen problemas. Pero hermano, tus problemas no tienen que hacerte cambiar. Amén. Recuerda que la paz que Dios nos da sobrepasa toda dificultad, sobrepasa todo problema, está por encima de todas esas circunstancias. Amén. Está por encima de todas esas circunstancias. Tú tienes que brillar en la luz de Jesús. Amén. Tienes que hacer que la luz de Jesús brille en ti y que esa luz también pueda pasar a otros. Tienes que contagiar a los demás. Amén. Entonces, hermanos, este es el llamado de Dios a mantener la unidad. ¿Por qué? Porque en la unidad está el poder de Dios. Amén. Dios rompe cadenas. Dios rompe cadenas. Cuando estamos en unidad, quizás viene alguien que viene atado con cadenas en su vida. Pero cuando ve que todo el pueblo está adorando, está en un mismo sentir y en un mismo pensar, esa persona empieza a cambiar y entonces Dios empieza a hacer la obra en esa vida y empiezan a romperse esas cadenas. Amén. Esos pensamientos negativos se van. Eso que había en el corazón, que estaba arraigado, Dios lo arranca por completo y Él empieza a llenarnos de su paz y de su amor. Amén. Así que, hermanos, el llamado de Dios en este momento es que nos mantengamos en unidad. Que cuando entres por esa puerta, le des un abrazo enorme a tu hermano. Sin importar si lo conoces mucho o lo conoces poco. Abrázalo. Que se sienta en familia. Amén. Porque somos una familia. Somos una familia en Cristo. Somos una familia en Él. Amén. Cuando hay unidad, amados, hay bendición. Cuando reina la unidad, reina la bendición de Dios en nuestras vidas. Amén. Cuando no hay unidad, todos estaremos apagados. Pero cuando estamos en unidad, todos estaremos encendidos. Amén. Es así. Entonces, hermanos, tenemos que cultivar la unidad. Pregunto, ¿cómo cultivamos la unidad? A través de lo que hemos aprendido, ¿cómo cultivamos la unidad? ¿Cómo podemos cultivar esa unidad? ¿Cómo mantiene la unidad usted con sus familiares? Comunicación, diálogo, paciencia, amor. Ahí está, ya está empezando a brotar. Empieza a brotar. Paciencia, unidad, diálogo, perdón, amén, empatía. Entonces, eso cultívalo en tu vida diaria. Hazlo con tus relaciones personales y con tus relaciones interpersonales. Amén. Que estés lleno de paz. Que estés lleno de paciencia. No te pongas al nivel del otro. Recuerda, tú tienes que pensar conforme Cristo piensa. Si el otro te hace la guerra, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Qué dice la Biblia en Proverbios? La blanda respuesta quita la ira. Ahí vemos claramente unidad. Amén. El sabio busca la unidad. El necio que busca encender más el bosque de lo que ya está encendido. Amén. Entonces somos llamados a eso, a cultivar la unidad con amor y con paciencia.
con amor y con paciencia. Si tienes que exhortar, hazlo, porque al final el objetivo que tú tienes es eso, unidad. Amén. Es unidad. Y a eso somos llamados. Si tienes que ceder a algo, hazlo. Mantén la unidad. Amén. En cuanto dependa de ti, tienes que estar en paz con todos. En cuanto dependa de ti. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por el consejo que nos has dado en este día, Señor. Te pido que bendigas a tu iglesia. Te pido, Señor, que nos ayudes a estar siempre en unidad, Padre. Que todo lo que tenemos, Señor, también es de el prójimo, Señor. Así como también tu iglesia en el primer siglo, Señor, floreció y se fortaleció en unidad, tanto que incluso no veían sus bienes, no protegían sus bienes, sino que lo ponían a disposición de aquellos que lo necesitaban, Señor. Así también, Señor, te pido que hagamos lo mismo nosotros, Señor. Que podamos cultivar esa empatía, Señor. Que si alguien está necesitado entre nosotros, Padre, y nosotros nos damos cuenta de ello, ayúdanos, Señor, a hacer lo correcto. Ayúdanos, Señor, a desalojarnos, Señor, de lo que nos pertenece para el bienestar de los demás. También te pido, Señor, que nos ayude, Señor, a estar orando el uno por el otro, para que de esta forma, Señor, nos mantengamos unidos, Señor, y tú puedas fortalecer a cada uno, Señor, de los que estamos aquí, Padre. Señor, tú oraste, Señor, por la unidad, para que nosotros como un cuerpo nos mantuviéramos unidos. Señor, así te pido en este tiempo, Señor, que tu iglesia, Señor, se mantenga unida por el bienestar, Señor, espiritual, para que el enemigo, Señor, no gane terreno. Así te pido, Señor, que quite, Señor, de cada corazón toda raíz de amargura, todo odio, todo dolor, todo rencor hacia el prójimo. Y en cambio, Señor, te pido que tú puedas llenarlos de paz, llenarlos de amor y de armonía, Señor. Padre, te damos gracias y todo lo dejamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.